¿Alguna vez te ha tocado leer en voz alta y has sentido cómo se te cierra la garganta? Cómo las palabras que en tu cabeza suenan perfectas se te atascan en la boca como si fueran de cemento y salen temblorosas, débiles, casi pidiendo perdón por existir? No estás solo. De hecho, esa sensación es una de las torturas psicológicas más democráticas y extendidas que existen. Especialmente para alguien que como tú vive por y para la palabra escrita. Crees que es una tontería, un simple nerviosismo, pero en el fondo sabes que es algo más. Es la boca seca, las manos sudorosas, la cara que te arde como si te hubieran pillado en una mentira. Es el miedo irracional a que un simple párrafo leído en público revele una supuesta incompetencia, a que tu voz te delate como el fraude que temes ser. Y déjame decirte algo, ese miedo, por irracional que parezca, es uno de los mayores frenos que te pones a ti mismo. Porque la obra de un escritor no termina cuando se pone el punto final. A menudo empieza ahí, empieza cuando tienes que defenderla, leerla, compartirla, darle voz. Y si esa voz está paralizada por el pánico, estás saboteando tu propio trabajo de la forma más cruel posible. Así que quédate, vamos a desentrañar a esta bestia y entender por qué tu cuerpo te traiciona de esa manera y lo más importante, cómo vas a empezar a domarlo. Tu historia necesita dirección y tú, el videocurso Una historia paso a paso. Transforma ideas en obras literarias, con personajes y tramas que atraparán al lector. Cómpralo o tómalo por suscripción en mi web. Para empezar a solucionar un problema, primero hay que dejar de tratarlo como una debilidad personal y entenderlo como lo que es, un mecanismo. Lo que sientes cuando te enfrentas a una lectura pública no es ser un flojo o falta de confianza, es biología pura y dura. Tu cerebro, en su infinita sabiduría prehistórica, reacciona a un folio con texto como si se encontrara con un tigre de dientes de sable. Esta respuesta se llama lucha o huida. Es un interruptor que se activa en la parte más primitiva de tu cerebro, la amígdala. Cuando percibe una amenaza, es así. ¿Y qué considera una amenaza? ¿Un juicio social? La posibilidad de ser humillado, excluido del grupo, y para tu cerebro de cromañón, ser expulsado de la tribu significa la muerte. Hoy ser juzgado en una sala de juntas o en un recital de poesía activa exactamente los mismos circuitos neuronales. Entonces, grita ¡peligro! Y tu cuerpo obedece sin rechistar. Libera un cóctel de adrenalina y cortisol que provoca una serie de síntomas deliciosos. El corazón se te acelera para bombear más sangre a los músculos por si tienes que salir corriendo. La respiración se vuelve rápida y superficial para oxigenar tu cuerpo. Los músculos se tensan preparándose para el combate y como la sangre se desvía de las funciones no esenciales, la boca se te seca y el sistema digestivo se te hace un nudo. Esa voz temblorosa no es más que el resultado de esa tensión muscular y esa respiración descontrolada. Tu cuerpo no está intentando joderte, está intentando salvarte la vida de una amenaza que solo existe en tu cabeza. Es un sistema de alarma perfectamente diseñado, pero con una calibración pésima para este siglo XXI. Entender esto es el primer paso. No estás fallando tú, es tu software de supervivencia lo que está obsoleto. Ahora que sabes que tu cuerpo solo sigue órdenes, la pregunta es ¿quién coño le da esas órdenes? ¿Por qué un acto tan aparentemente inofensivo como verbalizar unas letras impresas dispara esa arma nuclear? La raíz a ese problema, amigo mío, es el pavor al juicio. No temes leer, temes ser evaluado mientras lo haces. Desde pequeños se nos enseña que hay una forma correcta de hacer las cosas. Leemos en clase y el profesor nos corrige la entonación, la fluidez, la pronunciación. Cada corrección, por bien intencionada que sea, es un pequeño martillazo en nuestra confianza. Aprendemos a asociar la lectura en voz alta como una prueba o un examen en el que podemos fallar. Y fallar en el imaginario social es sinónimo de ser tonto, de ser menos. Esa presión por la ejecución perfecta es una losa pesadísima. Imagínate un tipo cualquiera, llamémosle Javi, un profesional competente que se sabe su trabajo de memoria. Le piden que lea el informe trimestral en una reunión. El informe lo escribió él, o sea que conoce cada dato, pero en el momento en el que se pone de pie, no ve a sus compañeros, ve a un jurado.
Cada mirada es un escrutinio, cada carraspeo una crítica velada. Su mente empieza a fabricar escenarios catastróficos. ¿Y si me trabo? ¿Y si pronuncio mal una palabra y se ríen? ¿Pensarán que soy un impostor? ¿Que no merezco este puesto? Javi no tiene miedo a leer el informe. Tiene pánico a que la lectura del informe destruya la imagen de competencia que tanto le ha costado construir. Para un escritor esto se eleva a la enésima potencia. Porque no estás leyendo un informe de ventas, estás leyendo un trozo de tu alma, un personaje que has creado, una emoción que has destilado, una idea que te ha quitado el sueño. Cuando lees tu propia obra, la exposición es total. Sientes que no solo juzgan tu dicción, sino tu talento, tu inteligencia, tu sensibilidad. Cada palabra que tropieza es una confirmación de tu peor miedo. Eso que con tanto esfuerzo has sacado de tus entrañas en realidad no vale nada. Vale, ya hemos hecho la autopsia al miedo, conocemos su biología y su psicología. Ahora toca la parte divertida, la estrategia para contraatacar. No hay balas de plata, pero sí un arsenal de tácticas de guerrilla que con la práctica te permitirán salir al campo de batalla y como mínimo sobrevivir. Lo primero es hackear la respuesta física. Si tu cuerpo se prepara para correr, tienes que enviarle la señal de que no hay ningún tigre. La herramienta más simple y efectiva es la respiración. Pero no me refiero a esa mierda de respira hondo que te dicen sin más. Me refiero a la respiración diafragmática. Antes de empezar a leer, toma aire lentamente por la nariz durante 4 segundos, sintiendo cómo se te infla la barriga. La barriga, no el pecho. Eso es diafragmal. El diafragma está acá abajito del pecho, ¿vale? Sostén la respiración un par de segundos y luego suéltala por la boca durante 10 segundos muy despacito. Repite este ejercicio 5 o 6 veces. Este simple acto ralentiza tu ritmo cardíaco y le dice a tu sistema nervioso, tranqui, aquí no pasa nada, falsa alarma, no hay tigres. Es como cortar el cable rojo de la bomba. Lo segundo es reconfigurar el diálogo interno. Esa voz en tu cabeza que te dice que lo vas a hacer fatal es tu peor enemigo. Tienes que aprender a discutir con ella. Cuando te diga vas a hacer el ridículo, contraataca con he preparado esto, sé de lo que hablo. Cuando te susurre todos te están juzgando, tú le respondes la mayoría de la gente está pensando en sus propias mierdas, no en mi entonación. Esto no es autoayuda barata, aunque lo parezca. Es reentrenamiento cognitivo. Se trata de sustituir pensamientos automáticos destructivos por otros más realistas y constructivos. Y lo tercero y quizá más importante es la preparación. El pánico se alimenta de la incertidumbre. Cuanto menos preparado estés, más espacio dejas para que el miedo campe a sus anchas. Lee el texto varias veces antes. En voz alta, grábate y escúchate, aunque te dé grima. Marca las palabras difíciles, subraya las pausas. Conoce el material tan a fondo que podrías recitarlo hasta borracho. La preparación no elimina el miedo, pero te da un suelo firme sobre el que apoyarte cuando el temblor empiece. Te permite poner el piloto automático y dejar que la memoria muscular haga parte del trabajo, liberando a tu cerebro de la sobrecarga de tener que leer, interpretar y gestionar el pánico todo a la vez. La confianza no es un estado de ánimo, es un músculo. Y como cualquier músculo se fortalece con el entrenamiento. Las tácticas anteriores son para ganar batallas puntuales. Construir una confianza sólida requiere un plan a largo plazo. Y ese plan se basa en la exposición gradual. No puedes pasar de tener pánico a leer la lista de la compra a dar una conferencia TED. Sería como levantar 200 kilos en tu primer día de gimnasio. El resultado sería una lesión y el abandono. Tienes que empezar con pesos que puedas manejar. ¿Te da miedo leer en público? Empieza leyendo en privado. Léete un artículo en voz alta a ti mismo. Luego, léeselo a tu perro o a tu planta. Ellos no te van a juzgar. Y así, el perrito, suave y dorado, finalmente encontró un lugar tranquilo. Después, sube un peldaño. Léeselo a una persona de tu máxima confianza. Alguien con quien sepas que el ridículo no existe. Un amigo, tu pareja, tu mamá, tu papá. Que no te den feedback. Pídeles que solo escuchen. El siguiente paso es un grupo pequeño y seguro. Un taller de escritura, por ejemplo, donde todos están en la misma situación de vulnerabilidad. El objetivo no es hacerlo perfecto. Es sobrevivir a la experiencia y darte cuenta de que el mundo no se acaba. Cada vez que lo haces y no mueres, tu cerebro recalibra la percepción de amenaza.
La amígdala aprende poco a poco que un recital de poesía no es un depredador. Y en todo este proceso necesitas una dosis pasiva de autocompasión porque te vas a tropezar. Hoy vamos a discutir la importancia de Eres un fracaso. Cállate. No, puedo continuar. La resiliencia es clave. Tu voz temblará, te quedarás en blanco y no pasa nada. Deja de flagelarte por cada error. Cada tropiezo no es una prueba de tu inutilidad. Es una repetición más en tu entrenamiento. Celébralo. Hoy he conseguido leer 2 párrafos sin que me faltara el aire. ¡Yeah! La confianza se construye sobre una pila de pequeñas victorias, no sobre la ausencia de fracasos. Es un proceso lento, a veces frustrante, pero es el único camino para que tu voz finalmente esté a la altura de tus palabras. En resumen, ese nudo en la garganta es una respuesta biológica de supervivencia activada por un miedo profundo al juicio social que hemos aprendido desde niños. No es una debilidad tuya, y la buena noticia es que, como cualquier mecanismo, se puede entender y se puede gestionar. Primero, hackeando la respuesta física con la respiración. Segundo, combatiendo la narrativa catastrófica de tu mente. Y tercero, y más importante, entrenando el músculo de la confianza con exposición gradual y una buena dosis de paciencia contigo mismo. Si esta bofetada de realidad con un plan de acción te ha servido de algo, si te ha aportado un poco de luz en el túnel, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale al botón de suscribirte y a la maldita campana, porque en este espacio no me voy a andar con paños calientes para ayudarte a que dejes de ser tu propio y más grande enemigo. Pero seamos sinceros, a veces el nudo en la garganta es mucho más profundo que un simple miedo a leer. A veces es el síndrome del impostor en toda su gloria, el bloqueo creativo que te paraliza, la sensación de que no tienes nada que valga la pena contar. Si sientes que tu problema es más grande y necesitas un plan de ataque personalizado, no te quedes ahogándote en la parálisis. Entra en mi web israelpintor.com y busca el botón de WhatsApp. Hablemos. Déjame ayudarte a diagnosticar qué demonios te pasa y tracemos un mapa para que avances de una maldita vez. Muchos de estos bloqueos no son solo técnicos, son profundamente personales. Para eso a veces el camino no es un truco, sino una excavación más profunda, como la que hacemos en el coaching literario. Y si sientes que lo que escribes y lo que te frena están íntimamente conectados a tu propia historia, quizá te interesa explorar la terapia narrativa, un espacio donde la escritura se convierte en la herramienta más poderosa para entenderte, ordenarte y sanar. Ahora deja de darle vueltas y ponte a practicar. Ve y léete algo en voz alta ahora mismo, aunque sea la etiqueta del champú, empieza por ahí. Nos vemos. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y no hay bloqueo. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propinita para que siga formándote como un escritor profesional. Gracias. Un entrenamiento literario sin humo ni varitas mágicas, solo trabajo real y resultados. 12 sesiones 1 a 1 y a tu ritmo. Reserva una clase de prueba. Escribe el libro que quieres escribir. Un viaje de autodescubrimiento a través de la escritura. 12 clases 1 a 1 con horarios flexibles para que tomes el control de tu relato y transformes tu realidad. Escribe para sanar. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.